¿Qué onda, guachines? Dios. Me gustó eso del anterior video, así que bueno, procederé a spamearlo, ¿ok? Así que váyanse acostumbrándose a eso. Como lo pudieron predecir en el título, voy a hablar de lo que fue mi progreso en lo que vendría siendo el Hefesto, ¿ok? Para empezar, cabe destacar cosas muy importantes que también voy a aclarar en el video tutorial de Hefesto, que se viene pronto, porque, o sea, yo prometí lo mismo con la plancha y bueno, ahí estamos. Pero también pasa de que mi plancha no es como sólida, ¿sabes? Es decir, no tengo straddle press, straddle push-up. Carece de lo que tengo en el Hefesto, que es el movimiento medianamente bien hecho. Yo empecé el Hefesto este año y lo conseguí muy rápido, pero tiene un porqué y es que yo durante muchísimo tiempo me dediqué a maxear los básicos, es decir, desde dominada, fondo, pasando por 90 degrees, unos 90 degrees que encima lo hacía medianamente mal. ¿Por qué? Porque los 90 degrees no deberían de tener como tanto abuso del bíceps como yo sí se los metía. Y además tampoco debería de caer tanto, es decir, la cadera debería de estar más o menos a la altura del codo y no más abajo del codo. La forma correcta, la forma perfecta de hacerlo es así, pero por falta de fuerza en el hombro, por ahí me acostumbré, o sea, primero por falta de fuerza y después por costumbre y falta de información. Todo esto me ayudó muchísimo a tener muchísima más fuerza en el bíceps de lo que, de lo que un calisténico usualmente tendría. Sumado a que mis músculos y mis tendones, los tendones del bíceps más que nada, ya estaban bastante acostumbrados a ser tensionados de forma específica. ¿Por qué? Porque yo hace muchos años, cuando yo tenía de por ahí 8 o 9 años, ya hacía pesas. ¿Por qué le dejaban a un niño hacer pesas? Bueno, es porque a mi viejo le encantan las pesas. Desde acá un abrazo y gracias papá por meterme a ese mundo, la verdad no me arrepiento de nada. Por lo tanto, gracias a todas estas cualidades, es que a mí nunca se me dio mal el Hefesto, lo que sí se me dio mal es entender el Hefesto. Entonces de ahí ya pasé a una etapa en donde hacía Hefesto con goma, creo que mi segundo o tercer entrenamiento, si no es que el primero realmente. Ya podía tirar Hefestos con bandita psicológica, podía hacer negativas de forma muy cómoda, podía hacer más de una negativa. El tema es que me fallaba la subida. Nada, estuve mucho tiempo rabiando más que nada con eso, pero lo que no sabía es que en ese momento también estaba ganando mucha fuerza y muy bestia también de que a la par de que se me adaptaba el bíceps, porque yo no me salvé de la congestión y el dolor muscular tan bestia que te da el Hefesto. Si van a usar este video por ahora como una especie de tutorial o como una especie de, bueno, lo veo, me vacuno más o menos de sé lo que de lo que me va a pasar, es que yo te voy a advertir de que te va a doler el tendón del bíceps, que está acá, o sea, está acá, esta parte te va a doler mucho y te va a incomodar más que nada para las flexiones en plancha, para los presses te va a incomodar un poco, la plancha supina yo te recomendaría que la dejes para después, esa es otra, te va a favorecer mucho en la plancha supina, pero igual, te va a joder si te duele el bíceps. Te va a ayudar si te recuperas del bíceps y ahí te pones a entrenar plancha supina. Ahí tu plancha supina va a estallar porque realmente va a tener un bíceps. Esa plancha va a tener un bíceps mucho más adaptado que si no hicieras Hefesto. Cuestión, en ese momento también me ayudó a ganar muchísima fuerza y resistencia para los Hefestos. Además de adaptación. Los ejercicios que en ese momento yo usaba eran más que nada negativas, muchas negativas, positivas con bandita, más que nada la psicológica, más que nada para estímulo. Me colocaba la bandita medianamente mal porque yo la llevaba de un lado hacia el otro de la bandita, haciendo que me tire más de un lado que del otro. Primero y principal. Y segundo, si ni bien metía efectos asistidos, metía pocos efectos libres a rango parcial, y yo creo que ahí está la clave. Meter efectos libres a rango parcial te va a ayudar más que nada a entender el movimiento. Ya cuando quieras limpiarlo, vas a buscar el bloqueo articular y de ahí desbloquear y subir. Cosa que yo creo que es lo más difícil del efecto.
el bloqueo articular. ¿Por qué? Porque en el bloqueo articular nosotros tendemos a más que nada trabar con el tríceps. Entonces, ¿qué pasa? Como el tríceps está altamente activado en una posición que le favorece, la activación del bíceps suele ser mucho más difícil. Por lo tanto, ahí podemos optar de dos opciones. La primera es desactivar activamente, o sea, suena un poco raro, pero desactivar activamente el tríceps para que se active el bíceps y así usarlo como que si estuviéramos básicamente haciendo un press de plancha, medio raro, pero algo así. Eh, o la segunda, que es la más usual, la más vista, o la que más yo veo al menos, es perder un poco de protracción en la parte inicial del movimiento. ¿Qué pasa con esta segunda opción? Es que uno tiene la percepción de que perdió un poco de protracción, pero hay veces donde pasa en donde uno pierde mucho más protracción de la que uno cree, entonces termina siendo un efecto sin protracción o neutro. ¿Qué pasa con esto? En esa posición el bíceps está, aunque no lo parezca, un poco más estirado de lo usual. Entonces ahí pueden aparecer las lesiones de bíceps y puede llegar a ser mucho más lesivo el efecto. Lo que hace seguro un efecto es la protracción. ¿Por qué? Porque de esa manera, manteniendo activa los músculos de lo que vendría siendo la cintura escapular y empujando con el deltoides anterior, acompañado del pecho, que te va a estar sosteniendo la protracción, ya que no es como una protracción de plancha en donde estás usando el pectoral menor y el serrato, sino que al tener un bloqueo articular en la parte de back lever, es decir, a la final tu tríceps va a estar apoyado en tu dorsal, aunque no lo quieras, va a estar apoyado ahí. La protracción es más como de pectoral porque tiene la función más de palanca y de proteger a tu manguito rotador, el hacer que el húmero esté cerca, lo más cerca lo más cerca de la articulación del hombro posible, para que no se genere un espacio en donde, bueno, tuvieras que usar los músculos del manguito rotador al fallo, lo que se suele ver como un efecto en donde se abren los codos hacia afuera para como sacar pecho. No sé si se me entiende. Igual estaré poniendo un video para que se vea bien, pero eso es un efecto más como de manguito rotador y mal hecho, que igual es válido, ¿ok? Yo no digo que sea inválido, pero a lo que yo me refiero es que con ese efecto tienes muchas más probabilidades de lesionarte que con un efecto con protracción. Un efecto con protracción siempre va a ser muchísimo más seguro. Y así todas las gran variantes de movimientos que tiene que ver con este rango, es decir, Pelicans. Bueno, yo no tengo Pelicans, no tengo push-up profunda de full o lo que venga, pero estoy seguro de que si a la parte de back lever le metes una buena protracción, es mucho más difícil lesionarte. Pero bueno, ya ahí que se peleen en comentarios, ¿ok? Yo lo voy a estar leyendo. Me estanqué mucho en esa parte, ¿ok? Entonces, adquirí mucha fuerza. Por lo tanto, cuando saqué mi primer efecto, que curiosamente fue, creo que un día en donde estaba probando a hacer efectos parciales, hasta que en una semi bloqueé, es decir, el brazo parecía extendido, pero el codo no estaba bloqueado. Una vez que llegué a esa parte en donde pude como semi bloquear y subir, yo dije, ya tengo efecto. Yo creo que se puede contar con un efecto, aunque no es limpio. Pero sí, pero sí. Yo lo tomé como que saqué efecto, me recontra emocioné. Y nada, preferí, más allá de sacar repeticiones y sacar eh, las demás variantes del efecto, preferí simple y llanamente mejorar el efecto. ¿En qué sentido? Bueno, entender cómo hacer la parte de pull-up, cómo traer la barra de la cadera a las axilas, que, spoiler, en el tuck de festo, es decir, en el festo en tuck, lo que pasa es que llevas directamente la barra a la axila, es como un efecto en L, solamente que, bueno, con ciertas diferencias, ¿ok? Pero básicamente quédense con eso, llevas la barra a la axila cuando haces un efecto en tuck, no la llevas a la cadera, eso estaría mal, ¿por qué? Porque no tenés un peso extra que sí, por ejemplo, tendrías en un back efecto, en donde, bueno, permita llevar bien la barra a la cadera y de la cadera traerla a las axilas, ¿ok? Por lo tanto, solamente se hace la parte de traer a las axilas y ya que toque o no depende más de
la protracción y la palanca que generes con la protracción, que sí, hay un poco de palanca en esto. O sea, siempre hay palancas en la calistenia, pero a lo que yo me refiero es que hay una palanca como que si fuera una plancha, eso es lo que voy. Entonces esto me permitió un día sacar dos efectos. Dos efectos que se volvieron en tres efectos. Y yo cuando llegué a ese punto dije, bueno, voy a probar un efecto en L. Hice un efecto en L, me salió bien. A la otra semana dije, bueno, voy a probar un efecto desde abajo, que es como un L, solamente que trabando la cadera. Me salió más o menos, digamos, entonces dije, bueno, voy a empezar a entrenar el back efecto. Todo esto fue en un lapso, lo que dije anteriormente, desde sacar el efecto hasta conseguir tres efectos, pasando por efecto NL y demás, pasó mes y medio, ¿ok? Eh, pero para llegar a ese punto ya había pasado medio año entrenando efecto, ¿ok? No solamente efecto, entrenaba front, plancha y efecto juntos, pero sí que entrenando efecto bien, con alguien que me diera la rutina y me la explicara. A todo esto, aún así no entrenaba todas las semanas efecto. ¿Por qué? Porque al ser un movimiento tan agresivo, claro, o sea, de repente me aparecían dolores de muñeca, dolores de bíceps, dolores de codo, que es normal, ¿ok? Es más, el último dolor que me apareció, pero eso ya cuando saqué back efecto, fue el de hombro que, bueno, hasta el día de hoy por ahí jode un poco. Eh, si te sirve de algo, yo te diría seguir con el efecto, pero no hagas efecto esa semana. Es decir, si te sentís mal, no hagas efecto, así de simple. Si te falta motivación y te sentís bien, haz efecto. Ok, está bien hacer rutina de efecto sin motivación, pero tampoco busques tirar por así decirlo, la máxima progresión de efecto, la máxima progresión que no tengas de efecto, porque no es lo más aconsejable. Te vas a dejar un codo, te vas a dejar un hombro, y eso a la larga te va a joder más que nada si eres un atleta completo o intentas ser un atleta completo como yo, en donde bueno, después vas a querer ir a tirar free, después vas a querer tirar planchas al otro día o entrenar front, lo que sea. Por lo tanto, mi recomendación sería esa. Si te duelen las articulaciones, si te duelen demasiado los músculos, simple y llanamente no hagas rutina de efecto esa semana. Está bien. Ahora sí, la siguiente semana sí entrená de efecto, pero siempre con cabeza y mucho cuidado. Siempre también intentando que la técnica sea la mejor posible. Entonces eso quiere decir que mi cuerpo se adaptó un montón. Pero de ahí a que saqué el back efecto sí que pasó un mes y medio. Es decir, un mes y medio en donde lo que hacía era negativa de back efecto, aprendí a hacer back touch, back lever touch, bastante prolijo, bastante limpio. Y hacía las repeticiones parciales, a rango parcial de back efecto. A todo esto se me empezó a descontracturar mucho lo que vendría siendo las rutinas de efecto, porque le dejé de dar tanta bola, ya que yo decía, bueno, como esto es muy fuerte, me voy a centrar en mis puntos más débiles. Entonces cuando me tocaba entrenar ese elemento, siempre lo metía un sábado o un viernes, que sabía que el otro día no iba a entrenar, como para decir, bueno, me mato entrenando este elemento que se me da bien, que me ceba un montón, y lo dejo de lado. Por lo tanto, también eso influyó en que yo lo sacara después de un mes y medio. Ok, encima, bueno, nada, me empecé a cegar un montón tirando full, me empecé a intentar probar lo máximo que podía de front, es decir, front pull-up, front presses, holdeos de front. Entonces, nada, el efecto ya pasó a un segundo plano, pero aún así le seguía metiendo. Ya cuando saqué el back efecto, me acuerdo que fue un día en donde no tenía casi nada de tiempo. Bueno, en realidad lo pueden ver en mi canal tranquilamente. Ese día que dije, amo la calistenia o esto simplemente es calistenia, una boludez así. Bueno, fue cuando saqué back efecto. Eh, y nada, luego de eso lo único que hice fue entrenar, intentar entrenar el efecto de todas las regresiones posibles. Hoy por hoy, y de ahí el que este video sea tan corto y no tan largo como el de la Straddle, hoy por hoy puedo entender de que una vez que ya llegas a back efecto, que mi back efecto no es clean, o sea, yo lo voy a admitir, no es clean, es más como un hijo mal parido de entre un back efecto y un efecto desde abajo. Que
creo que hay que entrenar muchas pull-ups, que es lo que tengo pensado entrenar post-compe. Muchas pull-ups, muchos back festos, pero clean, 100% clean, con un buen bloqueo de codo. Quitarse esa mala maña que en un principio fue muy funcional de no bloquear el 100% del codo. Y nada, darle ese estímulo de frecuencia 2. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el efecto, si bien hasta este punto lo he entrenado una vez por semana y me ha ido bien, entiendo perfectamente de que hay conexiones neuromusculares que no se generan por la falta de estímulo. Conexiones neuromusculares que obviamente van a favorecerme un montón, no les voy a mentir. Además de que esto me daría un entendimiento mucho más grosso, mucho más grande de lo que vendría siendo el efecto en sí mismo. Ya luego, una vez de que lo tenga bien reforzado este bloque, me voy a centrar en, por ejemplo, Azarian, entrada de Ángel. Pero hasta entonces me voy a centrar en el back efecto a reps. Sin buscar reps, simplemente buscando mejorar la forma, pero las próximas repeticiones que haga sí las voy a intentar hacer lo más clean posible, porque es un elemento que se me da bien y que se me da bien, me gusta y además entendí más o menos cómo entrenarlo. Pero bueno, a todo esto leo todos los tipos de comentarios que tengan abajo. Tengo pensado subir un video al respecto de esto. Es más, hoy mismo voy a subir un video respecto a esto con la pizarrita que está acá de fondo. No sé si se logra ver, pero dice que doy clases de calistenia. También doy clases de calistenia online, así que si quieres una rutinita de festo o de plancha, front, lo que vos quieras. Excepto de B-Sit, porque ese movimiento no lo entrenó ni Cristo. Otro movimiento que quizás crean que me podría llegar a salir, pero no lo tengo, ni lo pienso sacar. Mándenme a mi Instagram, estoy siempre atento, así que nada. Muchas gracias, suscríbanse, que van a ganar un segundito de la progresión de plancha en la que estén. Y nada. Chau, bochines.